Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cómo Traviajar. Hoy un verdadero viajero me acompaña en este episodio que tengo el placer de compartir con vosotros. Bueno, él es Juan, también conocido como Acróbata del Camino, y lleva, si no me equivoco, viajando desde los 18 años y no es tampoco un niño, no es que tenga 25 ahora, o sea que ya nos contará un poquito más, y además lo ha hecho muchísimo viajando a dedo. Además que me gusta mucho porque su sonrisa es un poco lo que le lleva a todas las partes, ¿no? O eso nos cuenta. Ha viajado por más de 95 países, si no me equivoco. Ha vendido más de 25.000 libros, que es algo que está muy unido a su forma de viajar. Así que él va a ser la persona que nos va a acompañar en este episodio de hoy. Antes de darle paso, ya sabéis que quiero daros un consejo viajero, que es viajar asegurado. Porque de las pocas cosas que mucha gente como Juan probablemente que viajan muchísimo, que se han arrepentido de viajar, es haber tenido algún problema médico muchas veces sin haber estado asegurado en algún país por ahí perdido del mundo. Así que Chapka, que es el patrocinador de Cómo Traviajar, está ofreciendo un descuento para todos los que vengáis de parte nuestra, con el código Viajando Simple, así que ya sabes, viaja seguro, viaja mejor con Chapka. Y ahora sí, vamos a darle el paso a Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola Íñigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu podcast itinerante. Es un gusto estar conversando con tu comunidad de viajeros, sí. Entre viajeros y viajeros. El placer es mío, de verdad, porque es que, de verdad, es difícil encontrarte a gente que lleva tantos años viajando, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a viajar, llevaba poquitos meses, conocí a alguien que llevaba 2 años y decía, ¡guau, 2 años! Luego tú te vas acercando a esa fecha y dices, ¡guau! Y de repente conoces a alguien que lleva 5. Y de repente alguno más, pero claro, tantos años como tú, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a viajar? ¿Por qué también? ¿Qué fue lo que te motivó a todo eso? Y bueno, ¿cuántos años llevas haciéndolo ahora mismo? Bueno, a ver, a veces es difícil, ¿sabes? Como elegir cuál fue la fecha de inicio, pero bueno, puedo decir que la primera vez que viajé haciendo autostop fue en el año 98, un viaje corto acá en la provincia de Buenos Aires, yo soy argentino. Ahora les estoy hablando desde Mar del Plata, acabo de regresar de 6 meses en Europa y Asia Central, pero bueno, eso fue un viaje pequeño y al que le siguió otro similar, y desde el año 2005 es que puedo decir que viajo de forma profesional con un proyecto de literatura de viajes, con un blog, todo este concepto del que ahora vamos a hablar más empezó en el año 2005. Wow. Previo a eso había hecho algunos viajes. De hecho, mi primer viaje en el extranjero haciendo autostop fue en Europa, cuando todavía estaba la peseta, el franco, el marco alemán, con Traveler's Check en el bolsillo, sin ningún teléfono ni correo electrónico, buscándome la vida y conversando con otros mochileros de forma analógica para obtener información. Y eso fue lo más lindo, la verdad, que haber tenido esos inicios predigitales, sí. La verdad que es algo que agradezco. Sí, también me imagino que habrás notado la comodidad que es ahora, no solo el tema de internet, sino pues la moneda, por ejemplo, por Europa, ¿no? Porque has hablado de los francos, de las pesetas y tal, me imagino que irías ahí con un lío, en cambio, moverte por varios países con una sola moneda, o también el uso de internet. ¿Cómo ha sido también ese cambio de algo más analógico a lo digital? Claro, sí fue, la verdad que es algo que se nota muchísimo. Sin duda, obviamente que ahora es mucho más cómodo. Yo estaba en Asia Central, con la tarjeta de débito saco dinero en moneda local de cualquier cajero, no tenés que preocuparte por nada. Pero también, para responderte la pregunta con total honestidad, yo creo que ahora los viajeros, como todo es tan fácil, lo que estamos haciendo es buscándonos dificultades para recuperar ese instinto viajero, bueno, esa exploración. Si no, somos como leones de zoológico, ¿no? O sea, necesitamos el obstáculo. Por eso yo, cuando la gente, cuando en la pandemia todo se volvió muy complicado para viajar, yo secretamente no lo celebraba porque fue algo trágico para la humanidad, pero quiero decir, sí me sorprendía como el terror de algunos viajeros oh, Dios mío, ahora voy a tener que hacer este trámite, cuando hace 100 años los viajeros teníamos que enfrentarnos a ejércitos, no sé, a ser detenidos como espías, a que nos tiran un calabozo. Entonces, a veces un poco de dificultad está bueno, y por eso es que tanta gente hoy
como yo mismo. Yo viajo haciendo autostop. Ahora, si tú me preguntas, ¿viajo haciendo autostop porque voy a ahorrar dinero? No, no me interesa en lo más mínimo ahorrar dinero. Lo hago porque lo amo. Y amo ese desafío. Es tan fácil, si no. Por eso la gente viaja en bicicleta, a pie, con perro, con 3 perros. Nos complicamos la vida para Sí. poder pegarle algo al horizonte, ¿no? Porque si no ya es muy, muy fácil. Sí, no, Esa es es mi curioso opinión. eso. La verdad es que sí, porque me he encontrado con mucha gente mira, que ha pasado por este podcast, por ejemplo, que efectivamente parece que sus viajes, en vez de ir a tener cada vez más comodidades, van al revés, ¿no? Pues ahora me voy a hacer la Transpirenaica en invierno, ahora voy a hacer no sé qué. Sí, sí. Y dices, ostras, pero joder, si podías vivir un poco más fácil. O, pues, desde el punto de vista del dinero, ¿no? Mucha gente que cuando ha empezado a viajar no tenía absolutamente nada de dinero y ha empezado pues eso, haciendo autostop con una bici y tal. Y ahora que igual, pues ya tiene una vida más cómoda Exactamente. económica, pues dices, joder, pues ahora igual te puedes permitir comprarte pues una furgoneta, por ejemplo, para viajar, ¿no? Y no siguen Totalmente. buscando esa Sí, dificultad. exactamente. Yo podría tener mi furgoneta. No es una cuestión económica, es una cuestión de, como te decía, de conectar con ese desafío que si falta, ya nos sentimos, bueno, pues turistas, ¿no? Que necesitamos como Sí, ahí muy un desafío. interesante. La verdad es que sí. Qué bueno. Y bueno, para ubicarnos también un poco, ¿cuántos años tienes, Juan? Bueno, ahora tengo 44 años. Cuando empecé, bueno, ese primer viaje a Deo habrá sido a los 21 y a los 27, fíjate que no tan temprano, a los 27 fue cuando realmente dejé mi vida sedentaria para empezar a viajar con este proyecto actual, que es Sí, el de recorrer el mundo haciendo autostop, documentando la hospitalidad bueno, de las culturas más remotas y quizás no tienen tanto que ver con lo remoto, sino con las culturas que sufren más los estereotipos de los medios, ¿no? Y sí. las generalizaciones. Entonces, bueno, todo esto empezó a los 27, en el año 2005, así que bueno, ya con 44 ya puedo decir que tengo casi unos 20 años en el camino, son 17 años y no estoy contando los 2 años que viví en Irlanda del Norte, donde un poco empecé a trabajar para ahorrar un poco de dinero. En ese momento todavía no tenía mis libros publicados, entonces bueno, fueron 1 año y medio, 2 de hacer base bueno, para ahorrar dinero y luego empezar. Sí, qué bueno. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Tú cuándo viajas? Porque claro, al final me imagino que más o menos los viajes los harás, por ejemplo, con el mismo tipo de... O sea, ¿llevas más o menos lo mismo en la mochila? ¿Qué sueles llevar en un viaje así de media en la mochila? ¿Serán pocas cosas? Me imagino, pero ¿sueles viajar con una tienda de campaña, con una carpa? ¿O ya no la usas? ¿Cómo sueles viajar? Sí, eso es el equipo de base tiene, o sea, obviamente es una mochila grande de unos 65, 70 litros, he tenido algunas de 80, más o menos entre 65 y 80 litros, que normalmente terminan pesando alrededor de 13 kilos, 12 kilos, y sí, ahí hay una tienda de campaña que es como parte titular del equipo, por decirlo en términos futbolísticos, siempre va a la tienda de campaña, una tienda bastante liviana, por cierto, eh, bolsa de dormir, ¿no? Un saco de dormir, un aislante, obviamente la ropa y una mochila más pequeña donde va toda la oficina, ¿no? Donde van las herramientas de trabajo, el ordenador portátil. Yo mientras viajo actualizo el blog, llevo las redes sociales. Por cierto, que me encuentran ahí en Acróbata del Camino, es tanto el blog como el usuario de redes sociales, Acróbata del Camino. Eh, entonces, la carpa sí es fundamental porque por el estilo de viaje que hago, que se trata de intentar eh, conectar con la gente local para poder contar las historias, porque en definitiva viajo para escribir. Entonces, si yo pudiera quedarme como ahora, que mi presupuesto es mayor que el de hace 20 años, porque bueno, uno, como bien dijiste, va creciendo en años, también va creciendo profesionalmente. Hoy yo puedo costearme el gasto diario del hotel, pero la verdad que sigo buscando dormir en la casa de gente local y tener la tienda es una herramienta para socializar, preguntar dónde uno puede acampar, lo que a veces derivan que te inviten a su casa. Entonces, bueno, la tienda es como ahí un dispositivo, un comodín que lo llevo con la idea de no usarlo. Pero Ya. cuando no aparece ninguna otra opción, y sí me permite, claro, preguntarle a la gente, como te decía recién, y terminar por ahí en una situación de socializar, de ser invitado a una casa, para poder entender la cultura desde adentro. Qué bueno. Y, por ejemplo, por hacernos una idea, has dicho, vale, llevas ropa.
Pero como ¿cuántas camisetas sueles llevar en un viaje así? A ver, unas 6 o 7 más o menos, es un, 6 o sí, 7. sí, unas 6 o 7, pero luego un polar, creo que le dicen polar en España también ustedes, ¿no? Un fleece sería en inglés, un micropolar, Sí, eh, ¿no? Como 3 capas de abrigo. Claro que depende mucho del tipo de viaje. sí. Ya, claro, depende de la época y por dónde vayas. Vale, Juan, y ya has dejado bastante claro que viajas o sea, que mientras viajas sueles ir trabajando, que llevas el ordenador, que escribes en el blog, pero también yo también, como forma parte de mi vida el escribir, quiero saber cómo lo haces tú. Si es que mientras viajas, durante ese viaje, escribes los libros, por ejemplo, o lo haces cuando llegas a un sitio, te paras, te relajas y dices, venga, ahora es momento de escribir el libro. ¿Cómo lo haces? Bueno, es una buena pregunta, Íñigo. En mi caso, yo me dedicaba a escribir desde antes de empezar los viajes, entonces bueno, yo tenía muy claro que viajaba para escribir libros. No fue como que empecé a viajar y luego en algún momento se me ocurrió como una manera de monetizar, eso lo tenía muy, muy claro. Entonces, de hecho, el primer viaje largo, el viaje de 2 años, que empecé en el 2005, que empezó en Irlanda del Norte y terminó en Bangkok, fueron 27 meses haciendo autostop. Ese viaje tuvo como meta cruzar el Medio Oriente, ¿no? Siria, Irak, Irán y Afganistán, haciendo autostop. Wow. Y de ahí surgió, bueno, el que fue mi primer libro, Vagabundeando en el Eje del Mal, eh, que es, bueno, irónicamente por la famosa frase, el Eje del Mal, como George Bush había definido a los países del Medio Oriente. Entonces, ese viaje, con la idea de mostrar como el lado que los medios normalmente no se esfuerzan en mostrar, que es el lado como humano de la gente de esas regiones. El libro surgió después del viaje, en todos los casos siempre esa es mi dinámica, pero claro, justamente surgió con el material crudo recolectado durante los viajes. Es decir, yo viajo y todos los días escribo, Vale. y no es que escribo por decir, no es que viajo y bueno, y es un poco al azar y lo que sucede se escribe, sino que viajo de una forma dirigida, buscando ciertas experiencias. Hay mucha investigación. De hecho, el libro empieza un año antes del viaje. Normalmente me demora un año la documentación. Yo era en Asia Central, yo sabía qué pasos de montaña quería cruzar, porque sabía que no sé, Oh, que Marco Polo había cruzado por ese paso de montaña, o que la ruta de la seda tomaba una vertiente lateral, y bueno, la verdad que hago mucha documentación previa, normalmente cruzando datos con libros bueno, de viajeros o exploradores del siglo pasado, que también es una de mis pasiones. Entonces empieza un año antes, después es el viaje en sí, claro, las aventuras. Eso no hay manera de dirigirlo mucho, sí. pero sí se escribe todos los días. Y después del viaje es, bueno, aproximadamente también como un año todo el trabajo de elaboración, para elaborar esas notas y convertirlas en un libro, porque lo que yo escribo en mi libreta no es que va al ordenador en forma de Word y se imprime un libro. Yo aproximadamente lleva un año el elegir qué perspectiva va a tener el libro, cómo lo voy a dividir en capítulos, de ese lugar, qué fue lo que me llamó la atención, qué quiero decir con el libro, porque a mí contar un viaje no es la idea de mis libros. Mi idea de mis libros no es contar un viaje. Mi idea de mis libros es como si fuera una tesis, es proponer una idea. Ese viaje tiene que haberme hecho descubrir algo que sea único y que nadie haya contado ese lugar. Entonces, con esa intención es que viajo de una forma lo suficientemente distinta para poder encontrar algo nuevo, porque si no estamos sencillamente contando nuestros viajes. Entonces, lleva mucho tiempo justamente esto, el poder decir cómo recorro Asia Central desde una perspectiva distinta, no por el hecho de diferenciarse porque sí, porque haya que ser original, sino porque realmente uno cuando lee mucho de una región termina naturalmente teniendo una curiosidad por algún aspecto o algo y terminan siendo distinto el viaje de cada uno, ¿no? Salvo que sigamos, digamos, la manada, como quien dice, y vayamos a los lugares que nos recomiendan a Lonely Planet, etcétera, etcétera. Pero si hacemos un viaje creativo, y eso es también, bueno, todo un tema amplio de lo que también he hecho cursos específicos, he dictado cursos, quiero decir, pero si hacemos un viaje creativo, eso nos lleva a caminar distinto, como decía Calle 13, y nos lleva a escribir distinto. Entonces, eso lleva en total como un año después de los viajes el elaborar el libro, y
redactarlo, editarlo, etcétera, ¿no? Toda la parte ya comercial, por así decirlo, ¿no? Toda la parte de preparar el producto. Sí. No sé si eso responde Muy, a muy la pregunta interesante. o si me Sí, tal demasiado. cual. Es algo que me No, apasiona. no. Me ha encantado y la verdad ver todo el trabajo que tiene un libro, ¿no? La verdad es que es increíble. Y luego además te has quedado un poco ahí, ¿vale? Lo escribo, pero luego hay que darle también un poco de formato. Muchos de tus libros también tienen imágenes. ¿Cómo trabajas con alguien que te ayuda a maquetar el libro, a ponerlo a la venta? También, ¿en qué plataformas estás vendiendo el libro? Porque, por ejemplo, en Europa, también en Estados Unidos, en pues Amazon, digamos que venderá, no sé, yo personalmente creo que el 98% de los libros los vendo en Amazon y eso que está en bastantes librerías muy importantes de viajes de España, pero se venden en Amazon. En cambio, tú, claro, en Argentina, si no me equivoco, no existe Amazon a día de hoy. Entonces, qué método de distribución tienes para los libros? Bueno, es una hermosa pregunta también, porque la verdad que he tenido todos los métodos de distribución por poco los he llevado a un camello, mis libros. Eh, Literalmente mi primer sistema de distribución fui yo. O sea, yo caminaba por el mundo con mis libros adentro de la mochila y eran libros hechos en fotocopiadoras de París, del Tíbet, de donde yo llegara, y yo pernoctaba con mis libros y los vendía a otros viajeros. Y de esa manera continuaba viaje. Ahora te estoy hablando del año 2002 al 2000, qué sé yo, 8, 9, ¿no? Los inicios. Después, uno de estos libritos fotocopiados, que fue Vagabundeando en el Eje del Mal, fue el primero, el de Medio Oriente. Ese libro tuvo todas las reencarnaciones, pobres. Fue libro fotocopiado, fue libro impreso, pero con lomo, ¿no? Como un libro verdadero, pero hecho de forma casera, hasta que finalmente tuvo mucha prensa internacional y ese libro fue editado tanto en Argentina como en España por la Qué editorial bueno. RBA. Ese libro ya tiene 7 ediciones, fue traducido al inglés. Ha tenido un recorrido muy interesante. De hecho, ese libro me llevó al New York Times. Ese libro llegó a periodistas del New York Times que a raíz de él decidieron hacer una entrevista. Viajaron conmigo haciendo autostop durante una semana para poder entender mi método de viaje, que fue fue uno de los viajes más extraños que hice en mi vida. Fue con un periodista del New York Times al costado y el fotógrafo, de un fotógrafo que es Pulitzer, un tipo que ha ganado 7, 8 premios, en un auto alquilado haciéndonos las fotos. Y así hicieron una nota de 8 páginas en la revista New York Times, que fue muy, muy, muy bonita. Y bueno, todo eso se lo debo a este libro fotocopiado, fíjate. Pero ya no lo hago de esa manera, claramente. Primero tuve editoriales, de las grandes, de las bonitas, de las que uno sueña, que también me distribuyeron por todas las librerías, pero después me di cuenta que no era muy conveniente económicamente y me convertí yo en mi propia editorial. Desde ese momento, yo los libros los vendo desde la tienda, o sea, desde la tienda de mi blog, ahí acróbatadelcamino.com, o desde también está el link en mi Instagram, ¿no? En Acróbata del Camino, ahí lo pueden conseguir. Tanto ese, le vengo hablando de Medio Oriente, pero hay 4 libros, ¿no? Está luego el de Sudamérica y el más nuevito, que es el de África, que se llama África, el tiempo de los ritos. Fueron 15 meses en autostop en África. Y estos libros yo los distribuyo de forma independiente. Yo imprimo libros en Argentina, pero también Sí. en España, cosa Vale. que si alguien los pide desde la península, bueno, le llegan por correo local, con un precio muy económico de envío, para no tener que enviarlos desde Argentina. Claro. Eh, pero no distribuyo a través de Amazon ni ninguna otra librería. De hecho, no me escriben librerías, pero yo me gusta, digamos, eh, controlar mi obra. Me gusta controlar mi obra. Ya he tenido algunas malas experiencias también con Amazon, todo. Entonces, bueno, prefiero eh, yo monopolizar, digamos, la oferta, y porque también es la manera más, que a mi juicio es más, bueno, sin intermediarios, ¿no? Entre lector y autor. Eh, entonces, tanto los libros físicos como los ebooks, la gente los compra desde mi tienda virtual y se envían a todo el mundo. Buenísimo. Es un poco la Sí. dinámica actual, que no quita que en el futuro cambie algo, Sí, lo pero ideal es también ir amoldándote a lo que vaya viniendo y también a sí, cómo tú te sientas más a gusto, a lo que te venga mejor, porque al final, pues sí, a día de hoy esto puede ser una buena forma, pero en un futuro, pues igual encuentras algo mejor, esperemos que sí. Y nada, me parece muy interesante también lo que has dicho de las grandes editoriales, ¿no? Que yo, bueno, pues
tengo un poquitín de experiencia con esto de también de editoriales, de escribir, de autopublicar, y entonces la sensación que me da, y me gustaría que tú pues me des tu opinión al respecto, porque igual es totalmente diferente a la mía, pero me da la sensación de que escribir un libro con una gran editorial está muy bien para tener mucho alcance, mucha autoridad, para que te hagan tu libro más conocido. Pero en cambio, económicamente, cuando lo autopublicas es muchísimo mejor. Y luego también, cuando tú eres tu propio medio para darle alcance a ese libro, como tú puedes tener, pues yo qué sé, desde tus redes sociales, desde tu blog, con todo ese alcance, simplemente hablando de tu libro, pues ya le estás haciendo muchísima publicidad, que no te hace falta tener ese empuje como otras personas que igual no tienen todo esto detrás para dar alcance a su libro, ¿no? ¿Crees que estoy en lo cierto? Exactamente, sí. Mira, la realidad es que hoy a mí no me aportaría ninguna ventaja adicional tener una editorial, porque tal vez lo que captaría sería ese público que al azar entra en una librería Sí, a preguntar por libros de viajes y entonces hay 200 libros y entre ellos quizás está el tuyo y quizás lo vea, pero bueno, la verdad que es una ganancia o una ventaja marginal comparado con el hecho de poder ser yo directamente el. A ver, a mí antes me escribía alguien y me decía, ¿cómo consigo tu libro? Y yo los enviaba a una librería. Y luego no me enteraba qué pasaba. En el caso de que lo hubieran comprado, a mí el dinero me llegaba un año después, con la sí, liquidación. Hoy alguien me escribe y yo aprietan un botón, ya pagaron y automáticamente se envía el libro porque mis asistentes, o sea, ni siquiera yo ya no hago digamos, la parte de poner el libro en el paquete. Hay personas que se encargan de eso de mi equipo y que envían el libro desde Madrid o desde Buenos Aires. Entonces ya se hace todo automáticamente y creo yo que si bien para el lector tiene un costo del envío adicional, que eso lo entiendo perfectamente, en definitiva es un pacto entre lector y autor. Es decir, quien compra mi libro sabe que me está permitiendo continuar viajando y continuar escribiendo, cosa que yo no hubiera podido hacer si hubiera continuado con una editorial. Entonces, creo que hoy día nadie se cuestiona que tiene que pagar un envío de uno de mis libros porque realmente no es uno de los factores que está en juego. Creo que la gente entiende, viene siguiendo esta historia hace 17 años y cada libro a veces demora años en salir y es muy bien recibido y bueno, lo último que están pensando es que hay 4 euros de envío. Entonces, qué bueno. no creo que sea realmente un inconveniente. Y además me gusta, tengo que decir que me gusta el hecho de ser editor, de tener una editorial pequeña montada y la logística, los envíos, el depósito. Me encanta que esto, que empezó siendo un libro fotocopiado en mi mochila, Sí, se haya convertido en un emprendimiento en el que también trabajan otras personas, ¿no? Diseñadores gráficos, correctores, editores. no, es genial. Pero bueno, a toda honra soy independiente. Creo que eso Qué resume bueno. todo. Sí, me encanta. Y por lo que dices entonces, o sea, por lo que entiendo, cuando alguien te lo compra de un país fuera de Argentina, pero en Latinoamérica, también el libro se envía desde Argentina. Por ejemplo, yo que sé, a Colombia. Claro, dentro de Latinoamérica, pero luego en lo que es Europa y el resto del mundo salen desde Madrid. Ya, buenísimo, muy interesante. Nada, muy interesante, por lo menos para mí, espero que mucha gente también que me escribe, que quiere escribir un libro y tal, pues que le haya venido muy bien esta ayuda. Y luego también, Juan, te quería preguntar por países. Por supuesto, no te voy a hacer que me des la lista, porque sería una lista interminable de los países que has viajado, si no me equivoco, casi 100. Pero bueno, si te pregunto, por ejemplo, los países que te vienen a la cabeza que crees que son pues los más divertidos, ¿cuáles serían? A ver, mira, actualmente son 101 países. Ah, 101 países. Yo pensaba que no habías llegado a los 100 todavía. Es que tengo que actualizarlo, quizás leído en la tienda virtual que dice casi 90 países. Sí, Bueno, no sé, pues, desde hace uno tiempo que tiene, te veo y me sonaba que estás como por 95 o casi 100, sí. es que sabes que uno tiene tantos perfiles públicos ahora, que quizá en Twitter dice Sí, 95, pero me quedó sí. 93 en Facebook y bueno. No, no, ahora son 101, los últimos dos Wow. visitados fueron Tayikistán y Uzbekistán. Eh, el último fue Tayikistán, ese fue el 101, mi país número 100 fue Uzbekistán. Y bueno, hay muchos, claro, hay muchas curiosidades en esta gran lista de, de países y territorios, porque hay que aclarar que hay Sí, lugares que el viajero pisa y que requieren un esfuerzo extra y un esfuerzo específico, y es lo que amerita que sean contados como un país aparte. A ver, la Guyana Francesa, si has logrado estar en la Guyana Francesa, que es complicadísimo llegar y que es algo culturalmente
específico no es lo mismo que Francia, aunque Francia diga que eso es un departamento ultramar y nada más, y es lo mismo que está administrativamente es igual que Lyon, Grenoble o Normandía. No, bueno, pero si fuiste a la Guyana francesa eso cuenta. De la misma manera que las Canarias son un territorio español, pero está fuera, está pegado a Marruecos. Eso es algo específico y cuenta, eso es un territorio. Lo mismo con la Antártida. La Antártida creo que es uno de los más coloridos que he visitado. Bueno, no coloridos literalmente porque es blanco, absolutamente blanco y así, y con algunas variaciones de turquesa y azul según cómo la luz le dé el hielo. Pero sí uno de los más intensos y difíciles de dimensionar. La Antártida es increíble, ¿no? Es infinita, un territorio sin humanos, un territorio prácticamente sin humanos. Donde cuando estás ahí, bueno, te sentís pequeñísimo y parece que estás dentro de la tapa de un disco de Pink Floyd, ¿no? Porque es toda una cuestión psicodélica de tonos de turquesa según, como decía, la luz y los icebergs. Y bueno, Antártida es uno, creo, de los más curiosos. Y luego, claro, están las repúblicas separatistas, ¿no? Está Somalilandia, que he estado haciendo autostop allí, en el viaje por África, bueno, el que cuento en el último libro, en África, el tiempo de los ritos, que abarca como el norte de África, es el tomo 1 de toda la aventura, ¿no? Lo he dividido en dos, y la parte 2 de la saga africana tiene que salir el año que viene. Somalilandia es parte del primer tomo de la aventura de África, que es una parte de Somalia, ¿no? Una parte de Somalia que antiguamente era colonia británica, a diferencia del sur, que era, digamos, un protectorado, era colonia italiana. Entonces, bueno, ellos, como habían sido colonia de otra potencia, que esto es parece absurdo, ¿no? Pero el argumento para Somalilandia, que no es Somalia, no hay que confundirse. Somalia era colonia italiana y Somalilandia era colonia británica, y su argumento para ser independiente es que ellos fueron colonia inglesa. Entonces es muy interesante porque es el caso de un país africano cuyo argumento para ser independiente es haber sido colonia. Es muy peculiar. Y bueno, también Djibouti, Transnistria, ¿no? La República Separatista de Transnistria, que está en Europa. Hay, bueno, el Tíbet también, claro, que lo cuento como un territorio distinto, porque fue independiente. Hay muchos países que fueron independientes y luego perdieron esa independencia, sí. Pero permanecen a los ojos del viajero como sobrevive esa independencia ante los ojos de los viajeros, ¿no? Creo yo, que los contamos de forma distinta. Increíble. Y, oye, Juan, también, claro, mucha gente, aunque no haya hecho autostop, aunque no haya hecho dedo, se puede imaginar más o menos cómo puede ser hacerlo, pues, por Latinoamérica o por Europa. En cambio, por África, no sé, a mí me viene a la cabeza y digo, ostras, pues, ¿cómo fue ese proceso? ¿La gente paraba? Porque entiendo también que el idioma sería mucho más complicado. ¿Cómo fue viajar a dedo por África? Bueno, en realidad en África el idioma, al hablar la mayoría de los países inglés, no es tanto más complicado, ¿no? Siempre y cuando uno hable inglés. Pero es cierto que en Egipto y en Sudán es más útil hablar árabe. Yo hablaba un poco lo básico del árabe porque había estado, claro, en los viajes por Medio Oriente, Siria, Egipto, yo ya había estado en Egipto. Entonces el primer tramo africano fue fácil para mí porque manejaba tanto el árabe como el inglés, pero se me hubiera complicado más de pronto en el África Occidental, donde el francés es la lengua franca. Entonces, pero la verdad que, sabes que yo también le tenía miedo a África en cuanto a viajar a dedo, y no representó un obstáculo, digamos, adicional. En realidad, tengo que decir que en general viajar en autostop es mucho más fácil de lo que la gente en el imaginario colectivo imagina. Yo cuando cuento que el promedio de espera son unos 15 minutos, la gente se sorprende un montón. Y sin embargo, para mí, cuando salgo a la ruta, yo ya no tengo ese desafío, esa incertidumbre de decir, a ver si alguien frena. Yo ya cuento con que va a frenar y más o menos sé en cuántos minutos va a frenar. Y me sorprende si de golpe hay algo que se complica y por esto una hora. Increíble. La verdad entonces, es que sí, eso...
a punto tal que en Uzbekistán, hace 2 semanas, porque acabo de llegar a Argentina, hace 2 semanas me propuse viajar solamente en vehículos de fabricación soviética, anteriores al año 91, y lo que hice fue dejar de hacer autostop cuando venían los autos más nuevos. Y claro, yo había calculado, yo venía viajando con un promedio de espera de 4 minutos. Yo tengo todas mis tramos en autostop, los tengo, bueno, en una planilla de cálculo desde el año 98 hasta ahora, son 2.750 rides distintos. Joder. Sí, es interesante, sabes que esa estadística también me valió una entrevista de podcast con el principal economista de Estados Unidos que estaba interesado en mi manera de combinar información cualitativa con cuantitativa. Fue muy interesante, con Tyler Cowen, que está considerado el pensador por la revista Forbes, uno de los más influencers, digamos, en Estados Unidos. Y el tipo estaba flipando con esto de que yo viajaba en autostop, pero calculaba, claro, yo anoto el vehículo, la marca, el nombre del conductor, a qué se dedicaba y cuánto tiempo esperé. Y bueno, y otras variables, como si me invita a comer o no. Entonces, puedo también calcular cómo es la hospitalidad. Buenísimo. Entonces, bueno, ese día en Uzbekistán yo dije, quiero viajar en autos soviéticos porque me encantan los autos clásicos. Y pasó lo que tenía que pasar porque la matemática no engaña a nadie. O sea, yo venía esperando 4 minutos, el 10% de los autos en Uzbekistán son soviéticos, entonces, bueno, en 20 minutos terminé esperando 20 en vez de 4, pero terminé pudiendo cumplir mi capricho de viajar en autos como los Volga, los Moskvich, los Lada, bueno, todos estos vehículos de los años 80. Fue muy, pero muy divertido, pero además mi principal alegría fue que se verificaba mi tesis, digamos, que cuando viajas en autostop, si bien hay un hermoso factor de incertidumbre, también es como saber navegar a vela o saber surfear. No es todo mágico y cósmico impredecible, no, son variables. Son variables. Entonces, uno manejando estas variables, esos rudimentos, vos te puedes manejar África, Asia, bueno, es que ya nada cambia. Son simplemente saber que en vez de 15 vas a esperar 30. Y bueno, y en África sí hubo países difíciles para completar, digamos, para terminar de responderte, porque me fui un poco de tema. En África, quizá Etiopía era un país donde la gente estaba muy incisivamente esperando dinero y un poco rudos en su manera de tratarte. Etiopía es un país que lo quiero un montón, pero es muy particular y tal vez fue el más difícil. Ahora, después en África Oriental, digamos en Kenia, Uganda, Tanzania, en lo que sería East África, súper bien, súper bien. La verdad, la gente muy hospitalaria, en general también unos 20 minutos de espera, muchos vehículos particulares, porque también uno tiene la fantasía que el autostopista viaja en camión y eso no es cierto. Eso, o sea, eso sucede, claro, pero en la mayoría de los casos, hoy día, que incluso en los países en vías de desarrollo ya hay una clase media más importante, porque esto era distinto en los 90, esto era distinto, yo lo vi cambiar. Hoy día hay vehículos en todas partes, en todas partes. Sí. Afganistán todavía cuesta, Afganistán todavía cuesta, pero en general, incluso los países africanos, que tienen una clase media lo suficientemente amplia para que haya vehículos normalmente japoneses en todas las rutas. Qué bueno. Y bueno, en todos estos años y viajando en todos estos vehículos diferentes, te habrán pasado 25.000 anécdotas, pero bueno, a ver si quieres compartir alguna que te venga a la cabeza ahora con nosotros. Bueno, imagínate que sí, son cientos, es muy difícil cuando me preguntan, ¿tienes una anécdota? Pero bueno, intentemos, tirar 4 o 5. En Transilvania frenó un autobús lleno de gente vestida con trajes típicos y cuando me preguntan a dónde van y yo les digo que a cualquier lado porque estaba conociendo, realmente no tenía preferencia, me dice, bueno, vamos a la aldea que sigue y vamos a un casamiento. Así que estaba toda una aldea en autobús yendo a la boda de alguien en la aldea siguiente, así que terminé en la iglesia, ahí al lado de la novia, estaba la abuela con una botella de aguardiente abajo del brazo haciendo la señal de la cruz mientras apretaba el aguardiente con el codo contra el cuerpo. Y después, bueno, nos fuimos todos de farra, como decimos acá, fueron como 2 días en un granero convertido en salón de fiestas donde bailaron las danzas típicas de Transilvania. Y bueno, es esas experiencias que es imposible reservar en un portal de reserva, ¿no? Para esto uno viaja a autostop. Porque no hay manera de reservar y bueno, después en el Kurdistán iraquí me frenó el primo del presidente
del parlamento kurdo, ¿no? Porque Kurdistán tiene su propio parlamento y el primo del presidente me frena haciendo autostop y cuando le cuento que yo venía de Argentina documentando como la hospitalidad de los países musulmanes, Sí. Él automáticamente, bueno, interpretó que yo iba a una misión cuasi oficial de paz y me dice, vos tenés que conocer al presidente, así que al día siguiente estaba en un auto oficial escoltado, entrando en Erbil, en la capital de Kurdistán, y siendo recibido por el vicepresidente del país, con las cámaras de Kurdistan TV, filmando y saliendo todo en cadena nacional, digamos, ¿no? Se interrumpió la programación. Yo durante una semana firmé autógrafos en el Kurdistán iraquí, o sea, la gente me frenaba por la calle, porque, claro, era el argentino que estaba viajando con una misión de paz. Fue muy, muy tierno y la verdad, emocionante porque claro, sí fue una entrevista oficial en pleno parlamento y cuando el tipo me pregunta cómo viaja y yo, claro, empiezo a explicarle que viajo a dedo, entonces empiezo a gesticular en el aire, a hacerle de autostop a un camión invisible adentro del despacho del vicepresidente y así fue que salí haciendo, tengo las fotos de la televisión, yo haciendo dedo, la primera lección de autostop en la historia de la televisión kurda. ¿Cómo no van a ser revolucionarios esa gente? Dejé la semilla hace 15 años. Buenísimo. Así que bueno, y luego de todo un poco, ¿no? Gente en España, vamos a poner una de España, che, que está toda la... Claro. Escuchando. Un camionero, Javier, recuerdo su nombre, año 2001, entre toda la costa, básicamente me hice toda la costa española en un solo camión, porque íbamos desde no sé dónde hasta cerca de Francia. Y bueno, nada, fue un viaje como de 2 días y con una ex compañera de viaje. Y el tipo rudo, raudo, uno lo veía y con su chaleco de cuero con medallas, había estado en la Legión extranjera, el tipo, ¿no? Y inspiraba miedo, cuanto menos, ¿no? Mirarlo. Pero después terminó siendo también un tierno, ¿no? Nos cuidaba mucho, yo era muy de 20 años menos, ¿no? Creo que, de hecho nos contó que nos había frenado porque dice que pensaba que éramos menores de edad y que nos iba a llevar a la policía, después se cuenta que éramos mayores y bueno, nos llevó a destino, pero no nos quería entregar a la policía. Y el tipo, después de 2 días, él cuando se bajaba del camión era para pelearse con algo, o sea, él nunca se había recuperado de las guerras donde había estado, de los conflictos en el norte de África con la Legión extranjera, y se peleaba con todo el mundo, era un tipo que no se había reinsertado en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Estuvo 2 días con nosotros, en el que de golpe dentro de esa coraza que era su camión, logró tener una relación humana, un vínculo, y cuando nos fuimos, yo vi que el tipo volvió a la carretera, pero después volvió a estacionar el camión en la banquina. Y cuando me acerqué para ver si estaba bien, me lo encontré llorando, con la cabeza sobre el volante del Scania, y con un papel en la mano, y él me extendió esa nota desde la ventanilla del camión, y la nota decía como cuidaos mucho, se los quiere Javier el paracadista. Nunca más tuve contacto de Javier, esto fue antes del correo electrónico, así que si Javier está escuchando que se ponga en contacto. Pero sí, son esos momentos, la ruta a veces te hace recuperar la confianza en la humanidad porque terminas teniendo un vínculo con una persona con la que de otra forma quizá no tendrías contacto, ni simpatía, ni empatía. Entonces la ruta te enseña esa humildad de que cualquiera puede ser tu hermano, en definitiva. Increíble, la verdad es que me imagino que anécdotas te han pasado 25 millones, estas muy interesantes, pero habrá mucha gente que tenga ganas de más anécdotas. ¿Dónde pueden comprar tu libro exactamente? Cuéntanos tu página web, redes sociales, porque me imagino que también pues ahí estás compartiendo muchos de tus viajes. Sí, hoy día lo más fácil, si bien está el blog, lo más fácil es seguirme en Instagram, es Acróbata del Camino, y ahí en el perfil está el link donde están la tienda de los libros. Claro, porque estas anécdotas son un pequeño appetizer, ¿no? Un aperitivo. Sí. Con una copa de vino en la mano tengo más anécdotas y en los libros tengo más todavía. Pero desde mi Instagram acceden ahí al blog y la tienda virtual, y también está mi masterclass, mi primer curso online que salió el año pasado sobre justamente cómo diseñar viajes alternativos, cómo planear itinerarios alternativos usando cartografía, bueno, un método personal que desarrollé a lo largo de 20 años, que también es, creo que le puede interesar
a esta audiencia que compartimos, que es gente inquieta. Qué bueno, seguro que sí. Pues nada, en las notas del programa veréis el enlace a comotraviajar.com/Juan y ahí tendréis acceso, bueno, pues a todo lo que hemos hablado, algunas fotillos suyas también pondremos, enlaces a su página web y a todo, y también estará un enlace a Chapka, que ya sabéis que es el patrocinador y colaborador de este programa, que si queréis viajar acompañados, asegurados, ir a Chapka y decir que venís de nuestra parte. Pues oye, Juan, de verdad, no sabes qué placer, se me ha hecho corto, como no, además como buen argentino, pues nos has contado muchas cosas, que me encanta porque es increíble, cada argentino que me cruzo en la ruta tiene muchas historias de viajes para contar y es un verdadero placer. Ya creo que, si no me equivoco, el primer entrevistado de este podcast fue Alejandro, un chico que venía desde Tailandia hasta el País Vasco, donde yo le acogí en mi casa, haciendo couchsurfing, y él vino en bici desde Tailandia hasta ahí. Y así me he cruzado 20.000 viajeros argentinos más. Y bueno, pues tú no dejas de ser otro más, pero que otro que viaja desde hace muchísimo tiempo de una forma increíble y que además documenta esos viajes en formato sobre todo de texto. Así que invitar a todo el mundo a que compre algún libro tuyo para no solo ayudarte en los viajes, sino para formar parte de interiorizar los viajes que hace una persona a lo largo del mundo y bueno, le pasan cosas como las que nos ha contado hoy. Pues exacto. Juan, de verdad, un verdadero placer charlar contigo un ratillo hoy. Bueno, muchas gracias por el espacio, por compartir esta tertulia viajera, ha sido un placer y nada, buenos caminos para ti y para tu tribu. Muchas gracias, un abrazo enorme, Juan. Chao. Abrazo, chao.